Sí, claro, lo esperamos un momento. No se preocupe. Sí, pero aquí va a ser en función, va en función de la resistencia. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí lo escucho? Sí, bien. Ahorita va a entender el porqué. De hecho, vamos a ver ese medidor en este instante. Se llama medidor de continuidad. Y es por la resistencia que tiene el filamento. Cuando mide más de 50 ohms, no suena. Cuando tiene menos de 50 ohms, sí suena. Por eso, ese instrumento no lo recomiendo para que utilicen la medición de los conductores. Siempre utilizo el ómetro. Si usted utiliza este ómetro, entonces ahorita volvemos a regresar a hacer las pruebas. Entonces vamos a iniciar y al final dejó de hacer la grabación y precisamente ya nos referimos a su imagen. Si me permite compartírsela también a los demás compañeros para que lo vayan viendo, bueno, al que desee quedarse un ratito más, no hay ningún inconveniente. Pero sí, también lo vemos. Bueno, ahora sí, ya una vez que nosotros estamos en lo que es nuestra sesión, vamos a empezar con lo que nos toca el día de hoy. Estábamos viendo la parte de los bloques y estábamos viendo dos tipos de fuente, el de voltaje directo y el de voltaje alterno. Por el momento no me interesa cuál de los dos voltajes tengo, solamente sé que es la fuente. Posteriormente nosotros vamos a tener el otro elemento al que denominamos carga. La carga la vamos a empezar a ver a partir de lunes. Vamos a empezar con los elementos resistivos. Ahora, lo que trata el día de hoy es que nosotros necesitamos un conductor eléctrico por donde van a ir los electrones, lo vamos a abrir con una letra E minúscula, van a llegar a la carga, la van a hacer funcionar. Pero esos electrones no se pueden quedar ahí, sino que necesitamos otro conductor que haga el regreso de los electrones hacia la fuente. Y recordemos, la fuente les da energía cinética y las vuelve a mandar por la carga, hacen funcionar la carga y regresan. Hoy, precisamente, vamos a ver qué elementos utilizamos para medir mi fuente de voltaje. Voy a realizar algunas mediciones para que más o menos vayan viendo cómo se realiza en casa. Y la otra, también me interesa saber cómo comprobar y medir lo que es el conductor eléctrico. ¿Cómo compruebo al conductor? Y sí, nosotros vamos a utilizar dos medidores. El que usted me mostró hace un momento, que se llama medidor de continuidad, que es el que hace VIP, y el otro que es el ómetro. Yo, en lo particular, no les recomiendo por esas pequeñas observaciones, yo no recomiendo el de continuidad. Casi siempre les recomiendo el ómetro. Pero repito, no significa que porque yo no se los dedique o porque yo no se los recomiende, no lo utilicen ustedes. Ahorita, conforme va pasando el curso, conforme va pasando la presentación, o más bien mi clase, van a entender por qué mi postura de no utilizar el de continuidad. Vamos a borrar entonces. Nosotros nos quedamos con el voltaje de corriente directa. Nosotros tenemos el símbolo de la pila o tenemos el símbolo de la celda. Tengo el lado positivo y tengo el lado negativo. Pero también vimos que tenemos uno que se llama batería, que son tres largos y son tres cortos.
También tengo un positivo y tengo un negativo. De los dos, el que más vemos dentro de los diagramas es el primero, es el que casi siempre estamos viendo. En este sentido, nosotros vamos a elegir el instrumento de medición llamado voltmetro, pero debemos de tomar en cuenta que es una letra B, una línea continua y 3 puntitos. Este es el instrumento que nosotros vamos a utilizar. Por un lado, la punta negra la debemos de poner en dirección al negativo y por el otro lado, la punta roja la debemos de colocar hacia el lado positivo. Eso sería lo correcto que nosotros debemos de realizar para hacer nuestra medición de forma correcta. Ahora, ¿de qué se trata? Aunque utilizamos los dos símbolos en electrónica, en el que se basan más es en este para utilizarlo dentro de los diagramas. Y este símbolo me está representando pilas. Aunque tenemos un símbolo para baterías, también lo utilizan para medir baterías o para representar la batería. Y no solamente las baterías, también alguno que otro elemento de mayor capacidad, como podrían ser las pilas recargables o algunos acumuladores. Y también utilizamos este símbolo para poder realizar la medición de nuestras fuentes de voltaje de corriente directa. Aunque se alimentan con corriente alterna, lo que a nosotros nos interesa es el voltaje de directa en los bornes de salida. De hecho, les voy aclarando. Se supone que este curso es precisamente para saber cómo se diseñan las fuentes por dentro. Y esta es una fuente que se hizo en Secati, precisamente en una de mis clases. Claro, el mueblecito fue aparte, ya es cuestión de cada quien, pero se les explica cómo se calcula el transformador, cómo se decide la elección de los reguladores, cómo se calcula la parte de los diodos y la parte del capacitor. Y además le conectamos pequeños indicadores para determinar cuándo está funcionando o cuándo está fallando. Y repito, se supone, y espero, que ya cuando terminemos la parte de este curso, ya sepan cómo funciona la fuente de energía, cómo pueden calcular las propias y empezar a echarlas a funcionar. Eso es lo que se pretende. Ya una vez que tenemos esto, nosotros vamos a elegir entonces el instrumento. Se supone que yo debo de elegir el instrumento que tiene esta pequeña figura. Llegamos, lo conectamos, lo ponemos en el medidor de la letra B, los 3 puntitos y la rayita, y le vamos a dar un poquito de luz. Los bornes que tiene, se supone que es para que mis manos no resbalen y pueda sufrir un choque eléctrico. Para eso son los bornes y debemos de tomar en cuenta. Rectificando la polaridad del multímetro. La punta negra va donde dice COM y la punta roja es donde dice volts. Identifico cuál es el negativo de mi pila o mi celda y mido. Y ahí está, 1.38. ¿Cuál es la observación para hacer mediciones? Aparte de apoyarnos sobre los soportes de las puntas, siempre poner la parte de las muñecas en algo sólido, para que mi medición no esté jugando y tampoco mis componentes. Si yo logro detener con la mano las fuentes de energía, las puedo medir sin ningún problema. Vamos a realizar la medición del otro y ahí lo tengo. ¿Qué pasa con este tipo de pilas? A veces las tenemos que poner verticalmente para poderlas medir. El más ancho es el negativo, el más angosto es el positivo. Entonces el positivo casi siempre va a ser el rojo y el negativo el negro. Me vuelvo a recargar con las muñecas en algo sólido para que mis manos no estén jugando. Esas son las precauciones que debemos de tener. Y pongo las puntas apoyándome sobre los soportes. Y ya tenemos la medición. Además, si observan, agarro mis dedos para sujetar la pila y que no se me mueva a la hora de realizar la medición. Ahorita tengo la precaución de realizar las mediciones. ¿Por qué? Porque para que yo sufra choques eléctricos o empiece a tener toques, nosotros necesitamos aproximadamente un voltaje o una tensión de 50 volts. Ya con 50 volts ya empiezo a sentir pequeñas cosquillas a través de mi cuerpo. Y esto es lo que yo sí necesito que entiendan. Las pilas son de 1.5. Estas baterías son de 9 volts. Entonces, aunque yo las toque, no me pasa nada, no siento nada. Pero si la pila o la batería fuera de 50 volts, entonces cuidado, porque tocando los bornes
entonces ya empiezo a sentir choques eléctricos. No me voy a electrocutar, pero sí voy a sentir raro el que me esté dando pequeños toques. Inclusive, si tengo algo peligroso y a la hora de aventarlo, puedo sufrir un accidente mucho mayor. Vamos a tener cuidado entonces con esta sección. Ya una vez que vemos cómo se miden, ¿qué pasa cuando necesito medir la fuente? Esta es la que yo hice en el Cecati. Tengo una fuente variable, tengo una fuente de 5 volts y tengo una fuente de salida de aproximadamente 16 volts. Y por obvias razones, la tierra o el común le llamamos GND. Vamos a conectarla y aquí tengo mi pequeño cable. Esperemos que no haya ningún inconveniente. Vamos a ponerla. De igual manera, la prendo. Puedo observar que el indicador me dice que efectivamente ya está encendida. Voy a tener un poquito de cuidado para poder realizar la medición. La punta negra siempre va en el borne negro. Y la otra punta la vamos a poner, por ejemplo, en el borne de 5 volts. Y ahí obtengo 4.9. Parece ser que el día de ayer efectivamente les estaba comentando que nosotros vamos a tener una medición teórica y una medición práctica. Yo les estaba diciendo que son 5 volts porque estoy utilizando un regulador de 5 volts. Pero si observamos, no me está dando exactamente los 5 volts, pero no hace falta mucha diferencia. Estamos hablando que me están haciendo falta aproximadamente 4 centésimos para llegar a los 5 volts. Entonces, ya nosotros lo redondeamos a 5. Del otro lado, tengo otra fuente aproximadamente de 16 volts. 16.9. Y por último, tengo una variable. La variable la puedo medir y tengo 15.6. Perdón que lo agarre de esta manera, pero es para poder mover el potenciómetro que tengo en la parte de atrás y poder observar cómo puedo ir reduciendo ese voltaje. Lo vamos reduciendo, que necesito utilizar. Exactamente. Yo tengo mi perillita en la parte de atrás y la voy regulando. Y yo digo cuánto voltaje necesito. Va a haber circuitos que necesiten 3.3, otros que necesiten 9, y entonces este tipo de fuentes me permiten alimentar pequeños circuitos que yo pueda probar. Muy útiles en la parte de la reparación de equipos electrónicos. Ya una vez que vimos la fuente, les vuelvo a repetir, vamos a llegar a calcularlas, cómo funcionan, y si en la mayor medida posible, llegar a armar uno. Ahora sí, lo que usted me decía, en la parte de atrás tengo lo que sería la perillita, aquí se ve la perillita, pero también, así es, y también tengo su fusible de protección. También vamos a calcularlo. Ya una vez que estamos viendo que estamos utilizando la parte del medidor, vamos a usar un medidor que viene por rangos. En este caso ya utilicé uno que es autorrango. En el momento que yo empiezo a medir, pues no hay tanto problema. Pero ¿qué va a pasar entonces si yo tengo mi fuente y no sé cuánto voy a medir? ¿Qué precauciones debo de tener con respecto a esto? En este sentido, vamos a agarrar el voltmetro, vamos a ponerlo en la medición más alta, porque realmente no sé cuánto vaya yo a medir, lo conectamos y medimos. Me está midiendo 16 volts. Entonces significa que ya una vez que hice la medición, puedo reducir a una escala que esté ligeramente por encima de 16 y estoy escogiendo la de 20. Perfecto. Entonces me voy y ahora sí mido. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Si recuerdan la medición hace un momento, me estaba dando 16 volts y ahorita me está dando precisamente 15.7. Es una medición más exacta que estar utilizando una escala más alta. Por eso vamos a empezar por la más alta y la vamos a reducir. Esa es la cuestión que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de que vamos a realizar la medición de corriente directa. Así es. Ahora, dentro de esto también tenemos los medidores de corriente alterna. Ya se me fue. Ahorita la levantamos. En este sentido,
tenemos la parte del generador, tenemos la parte de las escobillas, puesto que la parte del centro, recuerden que una de los dos tiene que girar, y tenemos los bornes para poder realizar la medición. Además, tenemos una onda senoidal. Así se le conoce a esta como S acostada. Por lo tanto, el instrumento que nosotros debemos de utilizar es el voltímetro. Otra vez la letra B, pero ahora corresponde a ver la parte de la tilde que necesitamos ponerle. Y ahora sí podemos identificar el voltímetro de corriente directa y el voltímetro de corriente alterna. Como lo mencionábamos ayer, no importa si coloco el rojo abajo o coloco el negro abajo. A final de cuentas, me va a medir exactamente lo mismo. Y de hecho, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Pero obvio, respetando la norma, el negativo va abajo y el vivo o el positivo va arriba. En este caso, lo que vendría siendo mi fase. Vamos a tomar entonces la parte del voltímetro. Vamos a buscar la letra B con esa pequeña tilde. Denme un segundo. Y aquí está. Es la primera B que yo tengo. Ahora déjenme levantar mi pequeña. Denme un segundo. Sí, sí, así es. Sí, así es. Se deben de respetar. Aquí podemos ver cuál es el más largo y cuál es el más corto. El más corto es fase, el más largo es neutro. Ponemos la parte del voltmetro de corriente alterna y vamos a medir. Se supone que en el más corto va el rojo y en el más largo va el negro. Y yo tengo un promedio de 120 volts aproximadamente. Pero como lo mencionábamos, la corriente alterna, entre comillas, no tiene polaridad, entre comillas. Entonces, si yo cambio las puntas, me mide exactamente lo mismo, aproximadamente 120 volts. Va de nuevo, la roja del lado izquierdo, la negra del lado derecho y me mide 120 volts. Por eso les comento, cuando conectamos los aparatos al derecho o al revés, no vemos diferencia alguna, hace exactamente lo mismo. Pero sí, estos también tienen polaridad. Y va a haber equipos electrónicos que si no respetan la polaridad del contacto, por obvias razones no va a funcionar. No puedo meter yo la mano y el dedo aquí porque estamos midiendo 120. Y si recordamos, yo les decía que aproximadamente con 50 volts ya empiezo a sentir toques. Es por eso que es importante recordar que los bornes de las puntas son exactamente para eso. Para poderme apoyar, debo de apoyar mis muñecas para poder realizar mis mediciones y no estar divagando entre que sí mide y no mide. No de esa manera. En este aspecto, el diodo lo que va a hacer es convertir la alterna en directa. Independientemente de cómo lo conectes, siempre vamos a ver que va a seleccionar o la parte positiva o va a seleccionar la parte negativa. De hecho, el compañero hace un rato me estaba preguntando sobre los medidores de diodos y le comentaba que ahorita terminamos lo que es la sesión para que no se alargue mucho, no se vea muy pronunciado tanto tiempo en internet. Y sí, nos quedamos un ratito para explicarles las cuestiones del diodo. De hecho, si tienes dudas sobre la corriente alterna, no hay importancia. Lo que sí también es, por ejemplo, es que el puente rectificador de 4 diodos tanto me sirve para rectificar la señal alterna como para corregir un posible error en la polaridad de la corriente directa. No importa cómo conectes la corriente directa, el puente de diodos siempre te va a dar un positivo de un lado y un negativo del mismo lado. No va a haber ningún inconveniente.
Y eso sí lo estaremos viendo en más o menos unas 2 o 3 semanas, ya estamos con la parte de los diodos. Pero bien, no te preocupes. En este aspecto, pues ya vimos cómo son los medidores, cómo debo de elegir los medidores, y poco a poco vamos a empezar a hacer mediciones. Por obvias razones, el que más vamos a utilizar es el de voltaje de corriente directa. Ya una vez que tenemos nosotros la fuente de voltaje, vámonos con la otra pregunta, que era, ¿y cómo mido los conductores? Para empezar, un conductor se simboliza, como ya lo vimos, con una línea recta. Así se simboliza el conductor eléctrico. Es una línea recta. Nosotros vamos a utilizar dos medidores para poder verificar este conductor. El primer medidor lo conocemos como el medidor de continuidad. Vamos a ver aproximadamente de 3 a 4 ondas. Repito, se llama medidor de continuidad. Lo particular de este medidor es que emite un bip. Vamos a poner de un lado la parte del medidor y del otro extremo del conductor la otra punta del medidor para poder saber si está en buen o mal estado. Por obvias razones, si se escucha el bip, significa que está perfectamente bien el conductor. Pero si no escuchamos el bip, entonces se supone que está mal el conductor y hay que reemplazarlo. Repito, si escuchamos el bip, sí funciona. Si no escuchamos el bip, entonces el conductor está dañado y tenemos que reemplazarlo. Ahora, vamos a conectar otra vez el conductor y el segundo medidor que yo tengo es el que conocemos como ómetro. Y lo vamos a ver representado por la letra griega omega. De igual manera, nosotros vamos a colocar la punta en un extremo y la otra punta en el otro extremo. ¿Qué significa? Que un conductor no tiene polaridad. Lo puedo conectar al derecho o al revés, pero no tiene polaridad. En este sentido, nosotros vamos a agarrar el ómetro para realizar las mediciones. Aquí va a ser un tanto diferente el interpretar la medición. Si nosotros vemos que mide menos de 10 ohms, entonces decimos que el conductor está perfecto. Pero si nosotros vemos una letra I o bien una letra OL, ¿esto qué significa? La letra I significa infinito, la letra OL significa open line. Esto significa abierto. Y se supone que tenemos que reemplazar el conductor. Ahorita les doy la definición de esto para que vean lo que estamos haciendo. Yo puedo entonces ver cualquier tipo de alambre, cualquier tipo de conductor y vamos a iniciar utilizando el medidor de continuidad. Ya bien hace un momento, antes de que nos empezáramos a conectar todos, el compañero nos hizo favor de mostrarnos su medidor de continuidad. Listo. Aquí tengo una punta y aquí tengo la otra. Ahí se escucha un bip. Pero observen la medición que me da cuando se escucha el bip. Me dice 1. Algunas veces mide 2, mide 3. Llega a medir hasta 50 y sigue sonando. Por eso no me agrada utilizar este medidor. Porque aunque me dejo llevar por el bip, yo puedo considerar que mi conductor, aunque mida 50, pues está en buen estado. Y ese es un error que cometemos mucho, confiarnos en el bip. Por esa razón, yo prefiero utilizar el medidor de ohms, donde está la omega, y mientras no pase de 10 ohms, yo considero el conductor en buen estado. Y ahí está. Me está dando 0.8 o 0.8 ohms. Ni siquiera está llegando a 1. Entonces, eso indica que mi conductor está perfecto. ¿Qué puedo observar en el medidor? Que me está indicando OL. Entonces, open
line. Eso es lo que significa línea abierta. Cuando medimos voltaje y vemos esta OL, tiene otro significado. Significa overload, que el voltaje que yo elegí se está sobrepasando, por eso se está protegiendo el instrumento. Tiene dos connotaciones. En resistencia significa línea abierta y en voltaje significa overload, que estoy sobrepasando la medición. Vámonos con los instrumentos de medición que son un poquito más económicos. En este aspecto y en este sentido, pues sí, nosotros nos deja mucho que desear, pero también tiene otra característica de medición. Voy a agarrar uno económico, lo voy a poner en la unidad de medida de ohms, la más pequeña, y también voy a medir. Perdón, agarré las puntas equivocadas. Aquí está. Aquí está y aquí está. Me está midiendo 3.7 ohms, pero está midiendo menos de 5, menos de 10. Al medir menos de 10, yo considero que el conductor está perfectamente en buen estado. No hay necesidad de cambiarlo. Ahora, ¿qué puedo observar? Que este instrumento me está dando una letra I de infinito. Entonces, el multímetro me puede decir infinito o me puede decir línea abierta. Pero estamos hablando que el conductor se tiene que reemplazar. Ya observaron entonces que aunque son multímetros digitales, pues me dan diferentes mediciones. Esta característica también la vamos a notar cuando estemos midiendo la parte de algunas resistencias. ¿Qué más podemos decir? Yo aquí tengo mi conductor. No sé si está funcionando o no está funcionando. Sé que es un cable dúplex, pero yo tengo que saber si lo puedo utilizar para conectar mis circuitos. Porque recuerden que debe de ser un cable para llevar electrones y debe de ser un cable que me tenga que regresar los electrones. Siguiente punto. Yo necesito pelar las puntas, no puedo tenerlas con el aislante. Tengo que ver la parte conductora y tengo que hacer contacto con la parte conductora. Por este motivo, yo me voy a auxiliar de la parte plana de las pinzas de punta. Voy a agarrar unas pinzas de corte, voy a hacer un pequeño apriete, no voy a cortar, voy a hacer un pequeño apriete, voy a ligeramente marcar la parte del aislante y voy a hacer palanca. Hago palanca y en automático se desprende la parte del aislante. Aquí está. Va de nuevo. Agarro mis pinzas, sujeto el aislante, le doy ligeramente vueltas, poquitas, sin presionar mucho, y hago palanca con las pinzas. Las mismas pinzas me permiten hacer palanca y le puedo quitar el aislante. Esto es muy importante cuando los conductores tienen energía eléctrica, porque no entramos en contacto con ellos. Vamos a continuar. Voy a quitarle el aislante a este otro lado. Otra vez. Y quitamos. Vamos a ver el otro lado. Marcamos y quitamos. Ya tengo las dos puntas desnudas, tanto de un lado como del otro. Ahora vamos a empezar con la parte del medidor. Vamos a empezar a realizar las mediciones que a mí me interesan. En este aspecto volvemos a tener medidor, el medidor de continuidad. Voy a sujetar un extremo y con el otro voy a tratar de encontrar el conductor. Ahí está. Ese es un conductor. El otro, por obvias razones, pues no debe de medir. Me voy con el siguiente. Cambio de punta y entonces también debería de sonar el otro lado. Y yo, sorpresa, ninguno de los dos lados funciona. No se escucha. Ahí está uno y ahí está otro. Ninguno de los dos lados se está escuchando. Significa entonces que hay un cable que está funcionando y hay un cable que no está funcionando. Y si yo puedo ver el cable, parece perfectamente bien, pero ya por la medición sé que no está funcionando el cable. En algún lado está quebrado y eso no ayuda mucho.
Vamos a hacerlo, pero ahora con el medidor de ohms. Agarro un extremo, agarro el otro extremo y puedo observar que no me mide. Con el otro cable y tampoco me mide. Entonces, ese cable en algún punto está quebrado y no se alcanza a apreciar. Me voy con el siguiente. Primera medición, no mide. Segunda medición, y ahí me está midiendo. Ese conductor sí está bueno. El que no está bueno es el otro. Y si alguno de los dos conductores falla en mi circuito, mi aparato nunca va a funcionar. ¿Qué sucede? Aunque yo tenga conductores, también tengo que quitarles el aislante para poder hacer mi medición. Si no, entonces no voy a poder estar en contacto con la etapa conductora. Le vamos a quitar nuevamente la parte del aislante. Vamos aquí, nuevamente, la parte del aislante. Una disculpa, lo estoy haciendo un poquito rápido. Nosotros podemos auxiliarnos de una cúter con mucho cuidado para poder hacer el retiro del aislante, inclusive hasta con la mano lo podemos retirar. Según yo, con la mano, ¿eh? Sí, cómo no. Listo. Ahí está. Debemos de tener cuidado porque luego la scooter con un poquito que me pase, prácticamente ya me está cortando. Aquí está y aquí está. Listo. Por obvias razones, me gusta más hacerlo con las pinzas. Vamos a medirlo con el medidor de continuidad. Agarro un extremo y ahí está sonando. Entonces, ese es el conductor tal vez de ida o de regreso de los electrones. Con el otro no tiene nada que ver porque no pueden estar juntos. Pero me paso al segundo y ahí se está escuchando. Los dos conductores están funcionando perfectamente bien. No tengo que medirlo adentro, lo que yo hago es medirlo en los extremos. Así es como puedo comprobar que están funcionando los dos lados. Uno que va a enviar los electrones y el otro que los va a regresar. Pero ¿qué pasa si nos vamos a la parte del medidor de resistencia? Aquí tenemos una. Me está dando 0.1 ohm. Entonces significa que son menos de 10. Ese conductor está correcto. Aquí, otra vez, me está dando menos de 1. Entonces ese conductor está bien porque me está dando menos de 10 ohms. Ahora, ¿por qué menos de 10 ohms? Si yo junto las puntas de un ohmmetro, debe de marcar 0, porque entre más cercano a 0 es porque puede conducir perfectamente bien. Ahí las junto y me está dando 0.3 ohms. Ahí las suelto y me está dando línea abierta. Las vuelvo a juntar y me está dando 0.3 ohms. Significa que el conductor tiene 0.3 ohms de resistencia. No se opone mucho al paso de los electrones. Entre más números voy teniendo con el medidor de ohms, entonces se va oponiendo a que pasen los electrones. Y una resistencia mayor a 10 ohms, por obvias razones, ya causa desperfectos en mi equipo, que no se esté alimentando bien. Vamos a ver ahora los equipos que son más económicos. En este aspecto, de igual manera, vamos a hacer la misma prueba. Junto las puntas y puedo observar que me está dando 1.3, 1.2. Si yo pusiera como referencia que no me tiene que dar más de 1, pues puede ser que hasta el mismo instrumento ya esté degradado o que las puntas, como no son buenas, tengan cierta resistencia. Esa es la razón por la cual sí siempre pongo un máximo de 10 ohms, porque no sé qué instrumento ustedes vayan a utilizar, si uno de precisión o uno que es un poquito más económico y que me está marcando una resistencia, pero de las mismas puntas. Ni siquiera estoy mandando la medición del conductor. Son las propias puntas las que me están dando un ohm de medición. A veces dan 5, a veces dan 3, a veces dan 4. Por eso les comento, vamos a considerar que el conductor es menos de 10 ohms. Más de 10 ohms necesitamos nosotros reemplazarlo. ¿Por qué 10? ¿Por qué la medición de 10? Nosotros vamos a tomar como parámetro 10 para muchas situaciones.
Porque con eso de que busco un libro y que no, que mide 1 ohm, no, que mide 5, no, que mide 8, no, que mide 30, por la experiencia que tengo, pues yo me atrevo a decir que el conductor está en buenas condiciones cuando nosotros tenemos una medición menor a 10 ohms. Precauciones para medir un conductor. La primera precaución es que no debe de estar alimentado, debe estar desconectado. Porque si no, el instrumento a la hora de medir un conductor con energía eléctrica se daña. Segundo, las terminales deben de quitárseles el aislante. Listo. Y tres, la medida posible, o en la mayor medida posible, no tocar las puntas metálicas con la mano. Evitar en lo posible tocar las puntas metálicas con la mano. Esos son los 3 puntos importantes que nosotros vamos a tener en cuenta cuando estemos utilizando los medidores. Ahora, nota. Algunos medidores me enseñan un número 1 y esto significa infinito. Algunos medidores me van a decir OL y esto significa Open Line. Línea abierta. ¿Qué significa esto? Que no hay conducción. Y tenemos que reemplazar el conductor. Eso es lo que significa. Cuando estemos midiendo un conductor eléctrico, si obtenemos infinito o tenemos open line, puesto que son dos diferentes equipos de medición, digitales los dos, pues eso es más o menos el sinónimo de que mi cable está dañado. Ahora sí, preguntas hasta este momento, dudas o aclaraciones de por qué no les recomiendo utilizar el medidor de continuidad, porque con 50 ohms sigue sonando y con un poco más de 50 ohms ya no suena, pero no es que estemos midiendo la continuidad, es que estamos midiendo ya otro tipo de elementos. Listo. Les comento, para que más o menos vayamos observando este tipo de cuestiones. Hace un momento el compañero me puso dos bombillas o dos focos de filamento. Uno y luego viene el otro. Son de diferente marca, eran de diferente estructura, de diferente constitución, pero más o menos vamos a tratar de representar qué es lo que pasó y por qué midió. Bien, nosotros, aunque vemos un alambre, ese alambre tiene una resistencia, se llama filamento y están hechos de tuxteno. El tuxteno no es totalmente un conductor, presenta oposición, pero bueno, va a conducir electrones, pero los va a conducir muy lentos, presenta una obstrucción. Posiblemente el foco tiene una resistencia aproximadamente de 30 ohms. Si yo lo mido con respecto al medidor de continuidad, pongo la punta negra sobre la rosca y se supone que por regla pongo la punta roja sobre el borne o el chuponcito que tenemos ahí. Como mide menos de 30 ohms, entonces aquí suena un bip.
Cuando hizo la siguiente medición, otra vez el mismo medidor de continuidad, en la parte de la rosca el negativo, en la parte del centro el positivo, pero en el caso de este foco puede medir más de 50 ohms, puede estar midiendo 80. Quiero imaginarme que inclusive es de menos wattaje. Este puede ser de 100 watts y este puede ser de 30 o de 60 watts. Casi estoy seguro de eso. En este aspecto, entonces aquí no se escucha el bip porque está midiendo más de 50 ohms. Compañero Rafael, si me puede apagar tantito su micrófono, se lo agradecería. Gracias. Listo. Entonces, ¿por qué me está midiendo más de 80? Y un conductor, esto es para medir conductores, no es para medir la resistencia de los focos. Por eso es de que en uno sí suena y en el otro no suena. Y cuando conecta los focos a la energía eléctrica, los dos prenden. Pero es por la diferencia de resistencia de acuerdo al filamento. Esa es la razón. Lo correcto es que usted lo mida con el ómetro. Y con el ómetro va a ver las resistencias de ambos. Eso sí, uno le va a dar menos y otro le va a dar más. Y así podrá determinar que efectivamente sus focos están funcionando. Ahora sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta o tenga alguna duda. No hay ninguna. Bien, entonces vamos a continuar. Nosotros tenemos nuestra fuente. Independientemente si es alterna o es directa, tenemos nuestra fuente. Vamos a empezar a ver lo que es nuestra carga a partir del lunes. Nos vamos a meter con la parte de resistencias. Estamos especificando que necesitamos dos cables. El cable por donde se va a enviar los electrones, por ahí van a viajar los electrones que salen de la fuente, pero necesitamos un segundo cable que me permita regresar los electrones hacia la fuente. Entonces van a salir los electrones y tienden a regresar. Como a veces quiero que esté funcionando y no esté funcionando, lo que yo voy a hacer es conectar entonces ahora el elemento de control, que es un switch, también conocido como interruptor. Y también, nosotros vamos a aplicar la misma regla de que cuando yo cierre ese interruptor debe de medir menos de 10 ohms y sé que está perfectamente bien. Pero si mide más de 10 ohms, entonces tanto el conductor como la parte del interruptor los tengo que cambiar. Ni el conductor debe medir más de 10 ohms, ni el interruptor debe de medir más de 10 ohms cuando está cerrado. Y eso lo vamos a comprobar en un instante. Pero sí debe de quedar claro que también es un conductor que me permite abrirlo y cerrarlo, pero sin tocar la parte de la energía eléctrica. Por eso viene aislado con un material no conductor. Vamos a ver lo siguiente. No solamente me va a permitir desactivar la energía, sino que también se conecta del lado vivo de la fuente. Los interruptores y los sistemas de control, en el 90% de los casos, se conectan del lado del vivo. ¿Por qué? Porque si yo conecto el vivo, yo puedo realizar reparaciones en mi carga y no puedo sufrir choques eléctricos, porque se supone que el vivo es el que genera o el que envía la energía eléctrica. Bueno, eso es entre comillas, ¿no? Por eso es importante que la parte del vivo siempre esté conectada con el interruptor, para evitar que cuando realicemos reparaciones no nos dé un choque eléctrico. Ahora sí, ya empezamos a ver la importancia de que cuando tengamos voltaje alterno, tener el neutro del lado de la carga y tener la fase del lado del interruptor, porque la fase es el que lleva energía. Y si le quito la energía, puedo realizar reparaciones sin sufrir un choque eléctrico. Vamos para allá. Este tipo de interruptores, este tipo de switch, pueden ser los que tenemos de casa. Podemos tener más modelos de los que tenemos en casa. Podemos tener algunos industriales
Y también podemos tener en algunos equipos del término viejitos, los famosos interruptores de cola de rata. Ya son equipos muy viejitos. En este sentido, pues vamos a empezar a probar cada uno de ellos. Repito, voy a utilizar el medidor de ohms porque a mí no me gusta utilizar el de continuidad. Vengo, coloco sobre los dos bornes conductores, no tiene energía eléctrica, ahí abro mi interruptor y ahí lo cierro. Me está midiendo 0.7, 0.8 ohms. Entonces significa que este interruptor está perfectamente bien. Ahí está. Ahora sí. Ahí me está midiendo 1.2, me está midiendo 1.1, pero mide menos de 10. Entonces, este interruptor está perfecto. ¿Qué pasa si yo abro la conducción de este interruptor? Se va a open line. Significa que está en línea abierta. Está abierto mi interruptor. Vamos a ver el segundo interruptor. Busco la parte de conexión del cable, meto mi medidor y ahí puedo ver que me está dando 0.6 ohms. Lo activo y me da abierto, open line o línea abierta. Otra vez lo vuelvo a cerrar y me está dando 1.7, 1.6 ohms. Entonces, como me está dando menos de 10 ohms, considero que este interruptor también está perfecto. Vamos a ver la parte de los interruptores industriales. Algunos le llaman micro switch y algunos le llaman interruptor de límite. Necesitamos buscar cuál es el común. Voy a poner mi instrumento de medición en el común y el otro en el abierto. Cuando lo cierro, me está midiendo 8 kilo ohms. 8 kilo ohms. Hay que entender eso. No son 8 ohms, son 8 kilo ohms. Entonces, este elemento, pues desde antemano hay que cambiarlo. Ya me está midiendo mucha resistencia. Pero hay que saber interpretar lo que me está diciendo el medidor. Entonces, este sí, ya no sirve. Vámonos con el de cola de rata. Una disculpa que lo esté haciendo con las manos. Aquí tenemos punto 7, funciona. Lo desactivo, se va a open line. Esto está midiendo mi resistencia. Ahí está. Se va a open line. Lo activo nuevamente. Este es un poquito más duro, más difícil. Una disculpa. Y ahí está. Me está midiendo 0.6 ohms. 0.6 ohms, no 0.8 kilo ohms. Esa es otra medición más grande. Por lo tanto, puedo decir que de acuerdo a mi instrumento de medición, tanto el conductor como los tres interruptores de arriba están funcionando y están en perfectas condiciones, porque me están midiendo menos de 10 ohms. En tanto que el primer conductor, que me medía abierto 1, y el otro interruptor, que me estaba dando más resistencia, puedo considerarlos que ya los tengo que cambiar, ya los tengo que desechar e instalar otros nuevos, porque si no, mi equipo no va a funcionar en las condiciones óptimas, mucho menos correctas. Ahora sí, preguntas. Preguntas de por qué utilizar el ohm o por qué utilizar el medidor de continuidad. ¿Algún comentario? Con toda confianza, no importa. Como una... Gracias.
Lo correcto es cambiarlo, pero también hay que ver qué se le puede dar mantenimiento y qué no se le puede dar mantenimiento. En este aspecto, más o menos, los platinitos son de esta manera. Aquí viene el otro borne, hacen contacto los platinos y es lo que hace el conductor. Lo que tenemos que observar en la parte de los platinos, sobre todo en la industria, porque si necesitamos que la máquina esté funcionando y luego lo cambiamos, porque perdemos tiempo y también se pierde producción y hay que pagarle a los empleados, yo esto primero tengo que observar. ¿Qué tan oscuro está? Si está muy oscuro, entonces lo voy a limpiar. Pero también tiene su chiste de limpiarlo. Cuando son equipos electrónicos, yo los limpio con la goma, pero no cualquier goma. Tiene que ser la goma la que es de color azul con rojo. Y la única que me sirve es la de color azul. Voy a cerrar tanto mi micrófono porque está el vendedor. Listo. Ahí está mi gomita azul con rojo. La roja no me sirve. La que me sirve es la azul. ¿Por qué? Porque esto yo lo aprendí en Sony. Actualmente muchos técnicos en YouTube, muchos técnicos radiotécnicos, no por demeritarlos. Perdón, voy a cerrar mi micrófono. Creo que va a tardar bastante ahí. Perdón. Bien, muchos técnicos en la actualidad utilizan cualquier goma. No, no es cualquier goma. ¿Por qué? Porque las gomas utilizan petróleo y luego dejan más manchados los platinos que nada. Entonces la goma azul tiene una característica de porosidad que también se va desgastando con respecto a los platinos. Pero repito, para los aparatos electrónicos yo utilizo la goma. Pero para los aparatos electromecánicos de mayor rudeza, utilizo la fibra. Scotch, Brad, creo que se escribe así, la Scott Brach, pero se utiliza en seco. Agarra un cachito de la fibra Scott Brach, le corta un cachito, la pasa por los platinos y le va a quedar bien. Le va a durar aproximadamente 3 meses o un poquito más. Pero los platinos se deben de ver plateados, por eso se llaman platinos. Están construidos con platino, con el metal llamado platino, y el platino es blanco. Si están oscuros, ya están carbonizados. También otra es cuánta presión hace una lámina sobre la otra. Estos son los famosos platinos. Si tiene buena presión, va a tener buen pase de electrones. Pero si apenas se están tocando, entonces es cuando empiezan a funcionar las fallas. Debo de dejar claro esto. No conozco la falla de su lavadora. Estamos hablando sobre la limpieza de los platinos y estoy dando mis puntos de vista. Porque si no va a decir, no, es que el profesor me dijo que con que los limpiara ya va a quedar mi lavadora. No, no. Estamos nada más observando cómo se limpian los platinos. Sí, sí, son varios detalles. Entonces, en este aspecto, pues son las recomendaciones que yo le doy. Compraste las gomitas azul. Si se da cuenta, es la que me estoy acabando, la azul. Y las rojas, pues casi siempre las dono para el que las necesite, porque dejan petróleo, dejan sucios los platinos y no quedan bien. Pequeños tips. Listo. Entonces, la relación es la siguiente. Cuando medimos un interruptor o medimos un conductor, este tiene que medir menos de 10 ohms, por consideraciones técnicas de los instrumentos de medición y también por cuestiones de uso. Todavía nos falta ver un interruptor más pequeñito, el que tienen los televisores. Le llamamos también micro switch. Los electromecánicos, los que son de control,
A esto también le llaman microswitch, pero realmente es un interruptor de límite, pero también le llaman microswitch. Ojo con ese detalle. Para nosotros los electrónicos, este también es un microswitch. Es el que cuando nosotros cambiamos el canal, cambiamos el volumen de los modulares, de las televisiones, inclusive cuando prendo mi celular, le subo volumen o bajo volumen a mi celular, es lo que estoy activando. Es un push button, en simples palabras. Nosotros lo vamos a colocar y también tiene que medir menos de 10 ohms. Si mide más de 10 ohms, entonces va a provocar estragos en mis aparatos electrónicos. Voy para allá, voy a hacer un buen contacto con las puntitas y lo primo. Ahí lo activo y me está dando punto 3. Ese interruptor sirve. Lo suelto y me está dando infinito o que está abierto. Esa es la interpretación de medirlo con el ómetro. Y o la parte OL significa que el interruptor está abierto. Estos pequeños interruptores, cuando nosotros queremos subirle el volumen al televisor, se cambia de canal. O cuando lo queremos bajar de volumen, se apaga. O vámonos con un modular. Cuando estoy oprimiendo el botón y de repente quiero subir el volumen y se cambia el CD, o de repente quiero poner el tocacintas y se prende el radio, es porque están sucios. No es que esté endiablado el equipo, sino que estos interruptores están sucios. Y siempre los usuarios venían y me decían, mire, es que le oprimo el volumen y se cambia de canal. Le quiero cambiar de canal y se apaga. O con el modular, es que quiero sintonizar mi estación preferida y se cambia al CD. Pero lo hago con el control remoto y con el control remoto sí funciona. Lo que pasa es que el control remoto es por medio de una señal de luz. Si nosotros podemos ver la parte de nuestro control remoto y lo activamos en nuestros ojos, no podemos ver nada. Pero si yo lo hago frente a una cámara, puedo ver la luz que sale del control remoto. ¿Ya observó? La luz no tiene partes móviles. Por eso es que con el control remoto los aparatos funcionan al 100%, pero cuando activamos los botones que están en el mismo aparato ya no funciona. Y a los clientes se les hace raro eso, inclusive nos dicen, pero con el control remoto sí funciona, pero no funciona con estos. ¿Está endiablado? ¿Qué le pasa? Ya nosotros sabemos que hay que cambiarle los microswitch a los equipos electrónicos para que sigan funcionando. O inclusive le presionan y hasta se quedan ahí presionándole y casi le ponen con un martillo para que se pueda apagar el celular o pueda subir volumen. No hay que hacer eso, no hay necesidad. Estamos dañando la placa de circuito impreso al aplicar más presión sobre los interruptores. Lo correcto es mejor cambiarlo. Para los celulares cuestan como 10 pesos cada interruptor, cada microswitch. Solo hay que buscar el que le quede, porque son muchos modelos. En el caso de los modulares y los televisores, tienen un precio de 2 pesos cada uno. Entonces, ¿para qué me peleo? ¿Para qué ando dañando la tableta por hacerle más presión? Que no es lo correcto, pues mejor se los cambio. O le pago a alguien para que se los cambie. Alguien que está aprendiendo electrónica, ya sé cuál es la falla, se los compro, se los consigo, nada más que no me dañe mucho la tabla de circuito impreso. Y van a ver que el aparato en automático funciona sin ningún problema. Listo. Ya nosotros vimos los medidores. Vamos a empezar a utilizar el ómetro para realizar las mediciones de los conductores eléctricos, para realizar la medición de las pistas en nuestros circuitos, que vamos a ir realizando en las tablas fenólicas. Y también vamos a hacer otra medición de componentes, pero nuestro punto de partida son 10 ohms. Si me da más de 10, hay que cambiarlo. Si me da menos de 10, se puede seguir funcionando sin ningún inconveniente. Ahora, viene la parte mala. Ya una vez que nosotros terminamos con esto, sí les voy a explicar que viene la parte mala. Ya con esto nosotros estamos terminando con lo que son los conductores y con lo que son los interruptores. Los fusibles son otro conductor, cumplen la misma regla. Deben de medir menos de 10 ohms para considerar que el fusible está bien. Si mide más de 10 ohms, hay que cambiarlo. Siempre hay que cambiarlo o reemplazarlo. Llámese conductor, llámese interruptor, llámese fusible. Mientras mida menos de 10 ohms, está en buenas condiciones. Mientras mida más de 10 ohms, ya hay que cambiarlo. Ya no puede seguir, aunque mida 15, 20, no, hay que cambiarlo por completo.
nos vamos a evitar muchas molestias. O inclusive que el mismo cliente ya no nos lleve equipos, porque también eso de que, pues sabes que ahorita son 50 pesos y sabes que pues ya falló de esto más, ya, pues, ya son otros 150, entonces le estamos cobrando a cada rato. No, se supone que debemos de tener ya un costo y debemos de revisar el aparato que no funcione. Inclusive hay que repararlo para dar el presupuesto. No podemos dar un presupuesto nada más porque sí, porque vamos a ver más adelante que hay etapas. Puede ser que la etapa anterior lo dañó o puede ser que la etapa posterior a la que estamos reparando lo dañó. Y si nada más consideramos la que está dañada, pues puede ser que alguna de las dos, la anterior o la posterior, también estén dañadas. Y entonces el costo se eleva. Por eso inclusive también cuando llevan algunos carros a reparar, les dicen, no, pues es que fue el sensor de oxígeno, no, es que fue el sensor de no sé qué, no, es que ahora es el... pero no sacan el carro. Ese es el problema. Están jugando a cambiarle piezas. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar. Siguiente. Vamos a entrar a la parte mala, la parte de matemáticas, porque nosotros necesitamos empezar a hacer pequeños cálculos. Para que todo nos quede perfecto y tengamos noción de lo que estamos haciendo, es imprescindible meter un poco de matemáticas. En este aspecto, nosotros nos vamos a meter con algo que se llaman prefijos. ¿Qué son los prefijos? ¿Para qué me sirven los prefijos? De cierta manera, los prefijos van a ser un modificador del léxico. O sea, modifican la palabra. Van antes de la palabra y ya con eso se va a modificar. Entonces, es un juego de letras que nosotros lo vamos a poner como prefijo y luego va a venir la palabra que queremos modificar. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve tal vez para jerarquizar, o sea, para saber qué es más arriba, qué es más abajo. Me sirve para definir. En este caso vamos a definir cantidades. ¿Y dónde se ocupan? Los vamos a ocupar en algo que se llaman múltiplos y submúltiplos. ¿Para qué me sirven los múltiplos y los submúltiplos? Que es la parte esencial que a mí me interesa llegar. Pues son una manera de representar cantidades grandes o pequeñas a una forma comprensible. Perdón por mi letra. De hecho está horrorosa. Entonces, pequeña a una forma más comprensible. Sí, en electrónica tenemos cantidades muy pequeñitas y cantidades extremadamente grandes. Si yo quisiera hacer operaciones matemáticas con calculadora, tendría que comprar calculadoras científicas, donde le puedo meter muchos números. Pero sin embargo, si utilizo calculadoras chiquitas donde nada más le caben 8 números, pues no me va a alcanzar para realizar este tipo de operaciones. Pero puedo recurrir a los múltiplos y los submúltiplos para poder hacer cantidades más pequeñas y con calculadoras de 10 pesos poder realizar mis operaciones matemáticas. Vamos a meter pequeños trucos del álgebra para poder realizar este tipo de ecuaciones matemáticas. Así es que no se espanten, vamos a ir de la mano, vamos a ir poco a poco, pero sí nos vamos a meter con un poquito de matemáticas. Con una calculadora común y corriente y sencilla, podemos sacar todo este sistema. Bien, ¿cuáles son los múltiplos y submúltiplos que utilizamos comúnmente todo lo que somos los técnicos o ingenieros en el área? Pues bueno, vamos para allá. Les voy a mostrar una pequeña regla, una pequeña imagen, y estos son los que nosotros tenemos en la actualidad. Tenemos la parte del inicio, lo que son las unidades. Si quieren lo vamos a ver con otro colorcito, lo vamos a remarcar. Aquí está. Nosotros vamos a partir de las unidades. ¿Qué unidades vamos a utilizar? Los ohms, los volts, los amperes, los faradios, los ohms. Bueno, ya repetí los ohms.
los hertz, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a partir desde la unidad. Mi sistema de conversión va hacia arriba con los múltiplos, que son los kilo, los mega, los giga, los tera, los peta, los hexa, los zeta y los iota. Estos son los prefijos. Cantidades pequeñas de la unidad, los mili, los micro, los nano, los pico, los femto, los atto, los septo y los yocto. ¿Cómo puedo diferenciar entre múltiplos y submúltiplos? Hay una manera sencilla. Cuando hablamos de cantidades grandes, se representan con la letra mayúscula. Pero cuando hablamos de cantidades más pequeñas a la unidad, se representan con la letra minúscula. Aquí podemos ver que son puras minúsculas. ¿Qué tan grandes, qué tan pequeñas? Si tengo la unidad y la multiplico por 1000, tengo kilos. Si los kilos los multiplico por 1000, tengo megas. Si los megas los multiplico por otros 1000, tengo gigas. Si los gigas los... Y así, si voy multiplicando por 1000, voy subiendo de prefijo. Regresemos a la unidad. Ahora, en lugar de multiplicar, voy a dividir. Si la unidad la divido en 1000, tengo milis. Si la divido en 1000, tengo micros. Si la divido otra vez en 1000, tengo nanos y así me la puedo ir llevando a dividir esa pequeña parte en 1000, en 1000, en 1000 hasta llegar a los yoctos. Entonces tenemos cantidades extremadamente pequeñas. Pero nos vamos a evitar de problemas. Nosotros no vamos a ver todas las unidades. Si se dan cuenta, remarqué en color gris las que nos competen como electrónicos. Cuando nos dedicamos ya un poquito más allá para analizar o realizar otro tipo de experimentos, sí vamos a utilizar todo lo que son los múltiplos y los submúltiplos. Nosotros solamente nos vamos a referir a los que están en color gris. Vamos entonces a sacar la de color gris. Ahí está. Ya tenemos la de color gris. Vamos a reducirla un poquito y aquí la tenemos. Esto nos va a permitir jugar con cantidades pequeñas y no tener que utilizar ecuaciones matemáticas tan drásticas. Ahora, la parte de abajo se llaman potencias de base 10. Tampoco se expande. Vamos a utilizar trucos matemáticos para poder utilizar o las potencias de base 10 o bien los prefijos. Vamos a ver un ejemplo, por así decirlo. Cuando nosotros manejemos resistencias, estamos aquí, vamos a utilizar los siguientes prefijos. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Inicio. Y ya está. Para los ohms utilizamos 3. Las unidades de ohms, los kiloohms y los megaohms. Cuando nosotros trabajemos con capacitores, vamos a utilizar los 3 últimos, los microfaradios, los nanofaradios y los picofaradios. Pero cuando trabajemos con inductores, nosotros vamos a estar en la parte de las unidades, los milis y los micros. Con resistencias, la que está en color rojo, con los capacitores, la que está en color azul, y con los inductores, la que está en color verde. Si nosotros abrimos cualquier aparato, todos los semiconductores tienden a tener estos 3 elementos y son los que ayudan para que cada uno de los semiconductores pueda funcionar y el equipo pueda hacer su cometido. Si es una pantalla, poderme dar imagen, si es un radio, poderme dar música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, es importante que conozcamos cómo pasar de un lado a otro. Y eso es lo que me interesa el día de hoy, en estos 5 minutos que nos queda, ver qué es lo que podemos hacer y cómo podemos utilizar esta pequeña tabla. Entonces vamos para allá, vamos con la resistencia, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda y lo vamos a volver a repetir a partir del día lunes. Yo, por código de colores, encuentro una resistencia de 150,000 ohms. Los ohms son las unidades, las que tengo aquí arribita. Si quiero pasar de unidades a kiloohms, por cada brinco, por cada lugar, son mover el punto 3 lugares hacia la dirección en la cual me dirijo. Si estoy en unidades,
y muevo el punto decimal 3 lados hacia mi izquierda, llegaré a los kilos. Si muevo otros 3 lugares a mi izquierda, entonces estaría en la posición de los megas. Y así me la iré llevando. El brinco del punto decimal es de 3 en 3. Por lo tanto, si paso el punto decimal de aquí a aquí, entonces yo ya tendría 150. Pero ya no le puedo llamar ohms porque ya no estoy en unidades, sino que brinqué a la casilla de los kilos. Entonces le llamaremos kilo ohms. Siguiente, si 150 se me hace muy grande, entonces ya estoy en kilo ohms, estoy en esta casilla, brinco otros 3 lugares el punto decimal en la misma dirección que me muevo y ya no tendría kilos, ya tendría megas. Entonces el punto decimal lo muevo 3 lugares y quedaré adelantito del 1. Tendría 0.15, pero llegué a la casilla de los mega ohms. Esta es la forma en la cual yo puedo utilizar la tabla de conversiones. Siempre el brinco va a ser de 3 en 3 lugares, mover el punto decimal. Ahora, ¿cómo puedo utilizar la tabla de potencias de base 10? Aquí tengo ya el prefijo. Este es mi prefijo, la K, kilo ohms. En este aspecto voy a cambiar la letra K por la potencia de base 10 correspondiente. La letra K y el por 10 a la 3 es como si fuera su apodo. Es como si fuera Pancho. La letra K le digo Paco y el por 10 a la 3 le puedo llamar Francisco, pero me estoy refiriendo a la misma persona. Entonces, podría cambiar 150 por 10 a la potencia 3 y debo de conformarlo con el ohm. La potencia de base 10 la debemos de cambiar por el prefijo K. Y lo podemos ver aquí arriba. La K equivale a por 10 a la 3. Vamos a ver otro ejemplo, pero ya no nos vamos a ir con las resistencias. Vamos a ver cómo sería el valor de un capacitor. Cuando yo estoy sacando el valor de un capacitor, normalmente va a ser como 1.200.000. Pero son picofaradios. Eso va a ser lo correcto. Ya vi los numeritos del capacitor y ya sé que son 1.200.000 picofaradios. Pero al decirme picofaradios, se supone que estoy en la parte de picos. Picofaradios. Si muevo el punto decimal 3 lugares en la dirección a la izquierda, ya no tengo picos, voy a tener nanofaradios. Por lo tanto, el punto decimal lo voy a mover 3 lugares y me quedarían 1.200, ya no picos, serían nanofaradios. El brinco es de 3 lugares en 3 lugares. Ya estoy en la casilla de los nanofaradios. Estoy precisamente aquí. Si recorro el punto decimal 3 lugares a mi izquierda, entonces llego a los microfaradios. Por lo tanto, el punto decimal estaría aquí y lo movería hacia este punto. Y tendríamos 1.2 microfaradios. Esa es la manera en la cual nosotros vamos a manejar la parte de las conversiones. Pero sí va a ser importante que se aprenda la tablita de arriba. Unidades, kilos, megas, gigas, teras. Unidades, milis, micros, nanos y picos. Eso va a ser lo importante. Lo demás viene solito. Ya si digo kilos, pues la letra K. Si digo mega es la letra M, si digo gigas es la letra G y si digo teras es la letra T. Si nos referimos a milis son M minúscula, si nos referimos a micros puede ser la letra U o la letra MU y si nos referimos a nanos N y picos P. Pero sí hay que respetar minúsculas y mayúsculas. Bien, yo les comentaba que todo esto es porque necesitamos verificar cada uno de los elementos y nosotros manejamos desde picos hasta teras. Y es importante conocer todo esto, porque si nosotros vamos a realizar ecuaciones matemáticas para entender el funcionamiento de los circuitos electrónicos, pues por obvias razones no puedo multiplicar cantidades grandes con cantidades pequeñas nada más porque sí, necesitaría una calculadora científica. Pero con los pequeños trucos de los prefijos y las potencias de base 10, con una calculadora común y corriente podemos realizarlo. Pero sí es necesario tener pequeños conocimientos de matemáticas, cómo sumar y restar números. Eso es lo importante.
Ya una vez que sepan sumar y restar números, lo demás es en automático sencillo. Vamos a hacer un ejemplo, ya para terminar la grabación y dejarlo descansar. Imagínense que tengo 15 kilovolts. Listo. Y tengo que dividirlo entre 10, que serán mega ohms. La pregunta es, ¿y eso cuánto me da? No se puede realizar la operación de hacer eso nada más porque sí. Yo tengo que utilizar el correspondiente potencia de base 10 en la K y en la M. Entonces, esto sería igual a tener 15. Si vemos la letra K, es por 10 a la 3 volts entre 10. Los megas es en por 10 a la 6 ohms. Y van a decir, bueno, y es que eso se ve peor de lo que yo tenía arriba. No, estas cantidades tienen 4 componentes. El primer componente son los signos. El segundo componente son los números. El tercer componente es la potencia por 10. Y el cuarto componente precisamente es el exponente de la potencia. Nosotros vamos a realizar las operaciones matemáticas en esa forma. Primero signos, luego números, luego la misma potencia de base 10 y los exponentes es el que vamos a restar. Ejemplo, esto sería igual a más entre más me da más. 15 entre 10 pues me da 1.5. Como tengo base 10 arriba y tengo base 10 abajo, se respeta. Se sigue conservando la potencia de base 10. Ahora, el número de arriba se le tiene que restar el número de abajo. Si el de arriba es 3 y le voy a quitar 6, si tengo 3 pesos, pero debo 6, entonces quedo a deber 3 pesos. Lo negativo es lo que debo, lo positivo es lo que tengo. Entonces, si solo tengo 3 y a mi vecino le debo 6 pesos, pues le pago los 3 pesos y le quedo a deber 3. Este 3 es el que ponemos en la parte de arriba y volts entre ohms me da amperes. Pero como eso no lo puedo entender, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bien, vuelvo a repetir el 1.5. Ahora la potencia de base 10 es a la menos 3 y tengo que ver cuál es el prefijo. La letra M. Entonces, cambio la potencia de 10 por su prefijo y serían 1.5 miliamperes. Y eso es lo que tiene que registrar mi instrumento de medición. Así es como se manejan las potencias de base 10 de esa forma tan sencilla, y al principio nos cuesta trabajo entender la resta de los números, pero conforme vamos haciendo más ejercicios nos vamos acostumbrando a ellos. Y esto nos evita realizar conversiones con números estratosféricamente grandes o diminutos, muy pequeños, tan pequeños que a veces no tenemos ni idea. Esa es la manera como vamos a jugar nosotros. Por eso, ahorita en WhatsApp les voy a compartir la parte de arriba, les voy a compartir la parte de arriba para que la vayan estudiando y se la vayan aprendiendo de memoria. Repito, solamente el nombre de los múltiplos y el nombre de los submúltiplos. Las potencias de base 10 se van dando solitas y la parte de los prefijos también se van dando solitas. Lo que me interesa es que sepan para dónde brincamos, hacia arriba o hacia dónde brincamos, hacia abajo. Quién va antes y quién va después. Toda la parte gris es la única que se tienen que aprender de aquí al lunes. Ya lo demás es sencillo y conforme vayamos haciendo ejercicios se van entendiendo y no vamos a tener ningún inconveniente, no vamos a tener ningún problema. Ahora sí, déjenme terminar la grabación